Hola, licenciado, buenas tardes. Hola, Wendy. Hola, Ingrid, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Gloria, hola, soy la... Hola, licenciado, buenas tardes. Hola, Carmen, hola, Gloria, ¿cómo están? Qué gusto licenciado. saludarles. Hola, Mónica, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue a ir en sus clases? Más bien. Ya están a pocos días de salir, jóvenes. Un poquito estresados, un poquito ansiosos, porque hay clases en las que sí nos fue bastante golpeado. ¿Y Pero, por qué? no sé si fue porque no comprendimos qué es lo que pedía el licenciado de administrativo, pero pues había un trabajo como de 25 puntos en el que creo que al final nos terminaron poniendo 10 puntos. Ah, Ojalá que se pueda solucionar porque sí, la verdad que nos afectó a bastantes. Nos quedamos fuera del curso. Pero por lo demás, todo bien, estimado licenciado. bien. Positivos. Pues ánimo, ánimo. Se pierde una batalla, pero no la guerra. El día de hoy vamos a continuar. No sé si lograron leer lo que habíamos platicado sobre las sentencias que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al caso de la huelga más sonada en Guatemala. A ver, Carmen Felisa, ¿logró leer lo que habíamos platicado? Buenas noches, Lick. Pues sinceramente no, Lick, no lo pude leer. Okay. Miriam Aurelia, ¿cómo está? ¿Quién leyó? Yo hago mi parte. Ustedes tienen que hacer la suya. A ver, ¿quién leyó para que no tengamos tiempo en esto? Y lo que pudieron haber leído. ¿Quién leyó, jóvenes? Es que si no leen, no vamos a comprender la temática del curso, hombre. Porque ahí es donde está la esencia. A ver, Luis Coronado, o Corao, creo, ¿logró leer algo? No, licenciado, disculpe. Bien, pues léanlo pues, jóvenes, porque al final ese es el tema. ¿Quién más participa? Yo ya voy viendo los que participan. A ver, Paola. Mónica, Paola. Hoy sí le voy a quejar mal, porque como estaba atormentado con otras cosas de las clases, no me dio tiempo de leer. Bueno, Wendy Mayarí. Estoy Yo sí lo leí, Lick, pero no, o sea, no recuerdo bien para poderle explicar, pero sí lo leí. Ok. A ver, Karina Noemí, muy buenas tardes. ¿Logró leer algo? Buenas tardes, Lick. La verdad es que no, tampoco leí. ¿Qué está pasando, Pato? Pues bueno, léanlo pues, porque al final eso les va a servir. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos? ¿Alguien me puede dar un repaso en 5 minutos de lo que vimos el día martes? El día martes, ¿qué día es hoy? Martes, ¿verdad? El día jueves, ¿verdad? A ver, Felipe Antonio, hágame un resumen de lo que vimos el día jueves, por favor. Felipe Antonio de la Cruz Méndez. Muy buena tarde. Tal, licenciado, buenas tardes, ahorita le activo la tomada. Gracias. Y bueno, pero la verdad es que el día martes el día jueves estaba con dengue y no pude asistir a la clase, la verdad. Ok, que siga mejor entonces. Gracias. A ver, dígame, Mónica. De eso sí le puedo dar un resumen rapidito, Lick. Por favor. Pues el jueves vimos que es la huelga, la constitución de los derechos sociales,
cuál es la huelga legal, la huelga ilegal, los requisitos y también la huelga ilegítima, la huelga justa, la huelga injusta. Y todo de la huelga, empezamos a ver lo de la huelga. Ok, entonces hablamos, ya dijimos que la huelga, ya dijimos que es la huelga legal y la huelga ilegal. Pues obviamente la huelga legal, tal y como lo hemos abordado, es la que cumple con los requisitos que regula el artículo, pues obviamente 241, lo leímos, ¿verdad? Eso pues está más que claro, creo yo. Eso lo leímos en cuanto a cuáles son los requisitos, estuvimos ahí pues haciendo los resúmenes correspondientes. Y la huelga ilegal pues es la que regula el artículo 239 en el último párrafo, del cual pues no reúne los requisitos. ¿Qué es una huelga justa? Alguien que me lea, porque eso sí no lo abordamos. ¿Qué entienden ustedes por huelga justa, jóvenes? Ahí está la pantalla, pero con sus palabras quiero que ustedes me digan qué entienden o qué comprenden, porque todos entendemos, estoy diciendo mal, o estoy hablando mal, todos entendemos. ¿Qué comprenden ustedes por huelga justa? Según el artículo 242, estimado licenciada, que dice que sería lo que los hechos que motiven y que al final sean imputables al patrón. O sea, que estamos contra un hecho que se cometió, una falta grave, y que al final pues se le pueda imputar algo al patrón, o así entiendo, estimado. Sí, hay el artículo 242, todos al 242 nos da 3 supuestos. El primero establece por incumplimiento de cuando los hechos que los motivan son imputables al patrono. Eso es como el epígrafe, se podrá decir. Pero los supuestos es por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo. Primer supuesto. O del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Segundo supuesto. O por la negativa de a celebrar este último u otorgar un nuevo pacto colectivo, es decir, las mejoras a las condiciones de trabajo. En eso se resume el poder otorgar un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo. Esa es una huelga justa. Es decir, ¿cuál es el procedimiento correspondiente? Primero, ya leímos, ya vamos a ver los pasos para declarar la huelga. Obviamente, tenemos el plazo dentro de las 24 horas, ¿se recuerdan ustedes? La parte correspondiente debe de solicitarle al juez, ya lo vamos a ver en un ratito. Y de esa cuenta, el juez, después de declarar la legalidad de la huelga, va a declarar, o en esa misma resolución, pero va a declarar junto con la legalidad si la huelga es justa o injusta. Recordémonos que no todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal. Entonces, ¿cuándo o cuál es el referente para ustedes? Porque esta es pregunta de privados, y si yo los examino, les voy a preguntar. Bueno, Karina, dígame por favor, a su criterio, a su forma de ser o de su concepción, ¿una huelga legal puede ser injusta? ¿O una huelga ilegal puede ser justa? Sí, ambas, Lick. Okay. Ambas pueden ser justas o injustas. Claro, le estaba poniendo un ejemplo, pero gracias por responder. Entonces, al final, una huelga legal puede ser, pues, obviamente, justa e injusta. Pero en el aspecto eminentemente legal, una huelga ilegal sí puede ser justa e injusta, tal y como lo establece Karina. Simplemente que la huelga ilegal se va a castigar. ¿Por qué? Porque aunque ellos tengan razón, siempre hay que establecer una huelga legal. Y por eso es que yo les, ojo, le voy a dar chance para el jueves, si no le voy a bajar 5 puntos a todos. El jueves lean por favor las sentencias. Es una sentencia pequeña, bueno, no es tan pequeña, son como 140 hojas, pero lean el resumen que son 2 hojas. ¿Ya? 2 hojitas en vez de ver el Facebook. A ver, Beverly, ¿cuánto tiempo se toma viendo TikTok? Buenas noches, licenciado. La verdad no sé, nunca he tomado el tiempo.
Pero más de 10 minutos. Puede ser. ¿Cuánto tiempo se pasa viendo Facebook e Instagram? Facebook no utilizo, solo Instagram. ¿Cuánto lo mira? Tal vez pierdo unos 15 minutos. Las 2 hojas las lee en 10 minutos. Sí. Entonces, léanlo por favor, porque ¿cuál es el sentido de declarar una huelga legal? Porque al final toda huelga, justa, injusta, tiene que ser legal. Porque no importa si la huelga es justa o injusta, pero si no es ilegal, pero si es ilegal, ese es el referente. Lean esa, porque ese es un referente. Antes hablábamos nosotros y poníamos el ejemplo de las huelgas que se dieron en Tacasa. ¿Se recuerdan ustedes que era Tacasa, la tabacalera nacional? Antes eran huelgas o Peter Pan. Bueno, aquí la mayoría son jóvenes, pero ¿quién comió chicles Corbis o quién comió todos esos chicles Peter Pan? ¿Se recuerdan ustedes cuando cerró Peter Pan en el 2012, 2013? Ahí se hizo una huelga. Pero obviamente nunca fue una huelga, no sé, pues ellos no presentaron ninguna solicitud a las cortes, pero porque cerraron y se fueron. Y al final, el referente que tenemos es esa huelga de los trabajadores del organismo judicial. Entonces, yo les ruego, por favor, y les pido que lean esas 2 hojitas. Son 2, 3 hojitas y ahí van a encontrar ustedes cuál es la esencia de esto. Claro que ellos están yendo específicamente por la violación al debido proceso, pero si ustedes quieren saber cuál es esa violación al debido proceso, lean la sentencia, descárguenla y ahí obviamente se van a enterar que es por la ilegalidad que se dio de la huelga, porque la huelga fue declarada ilegal, aunque era justa. Y aquí hay un tema que tal vez para aclarar, que es buena la respuesta de Karina, pero no toda huelga legal va a ser justa. ¿Por qué creen ustedes que no toda huelga legal va a ser justa? ¿Qué son los silogismos jurídicos, jóvenes? Yo aburro con lo que digo, pero aquí tenemos que poner a analizar. ¿Qué son los silogismos jurídicos? Licenciado, los silogismos están compuestos por las premisas. Premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Ok. ¿Y por qué digo esto? Porque muy acertada la pregunta, la respuesta de Karina. Pero no toda huelga legal va a ser justa. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Porque, ¿cuáles son los supuestos? A ver, Karina, léame los 3 supuestos que establece el 242, por favor. Con gusto, licenciado. ¿Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo? Ajá. O por la negatividad injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Ahí está, gracias. ¿Por qué les digo que no toda huelga legal va a ser justa? ¿Cuál es el plazo máximo que tiene de vigencia un pacto colectivo de condiciones de trabajo? De 1 a 3, mínimo 1 y máximo 3. Ok. Y si los trabajadores vienen y negociaron un pacto colectivo de condiciones de trabajo año y medio antes y año y medio después, ellos quieren volver a negociar un pacto colectivo, le dicen al patrono, queremos negociar. El patrono, ¿qué les va a decir? Yo no estoy negociando nada. ¿Qué haría usted, Mónica Paola, si yo la contrato y le digo, mire, celebré un pacto colectivo hace año y medio y ahorita me quieren, porque se enteraron, pues, porque eso pasaba mucho en las maquilas, se enteraron de que hay más producción y ahora quieren negociar un nuevo pacto? ¿Qué haría usted? ¿O qué haría cualquiera? Para que no se puede, Lick. ¿Por qué, Alexander? No se puede porque apenas hay un año y medio de cumplimiento del pacto colectivo y entonces ahí sí procedería a ser injusta, ¿verdad? Porque ni siquiera ha cumplido como máximo los 3 años de vencimiento del pacto colectivo anterior. Ok, ¿alguien más? Gracias, Alexander.
Pues licenciado, yo pienso que como todos los patronos, así como los sindicatos, deben conocer muy bien las leyes y ellos sí, en primer lugar tendrían que tener conocimiento de todo eso y el patrono, ¿verdad? También, y decirle, exponerle que no se podría porque ya su tiempo todavía no le tocaría y si ya se pasó, pues ya tuvo ya precluyó. Entonces, tendrían que conversar y todo para poder, como también la ley dice que si pasan 3 años, automáticamente sigue vigente el que estaba, ¿verdad? Entonces, tendrían que hacer como sus sesiones para poner en la mesa todos estos asuntos y poder llegar a una conciliación, ¿verdad? Previa ante todo eso, viendo todo eso, lo que puede suceder, ¿verdad? Después de todo eso, para evitar la huelga, supongo yo. Exacto, gracias Mónica y Alexander. De que se puede, se puede. De que no tengan voluntad de otra cosa, pues porque, por ejemplo, si Alexander y yo firmamos un contrato de arrendamiento por 6 meses en donde yo le digo a él, mire, yo le voy a pagar 3,000 quetzales al mes, pero es un contrato cerrado en donde él me alquila un apartamento, pero resulta que en el segundo mes yo le digo a Alexander, mira Alexander, fíjese que le voy a pagar mejor 5,000 de renta por un año. Y me va a decir Mónica, no se puede porque el contrato es para 6 meses. De que se puede, se puede. De que el patrón utilice los mecanismos legales que la ley le da para decir, no estoy en las condiciones y respetando el principio de legalidad, tal vez eso, o sea, yo quiero comprender y entiendo lo que me dice Alexander y Mónica. O sea, no se puede, o sea, de que sí se puede si sí se acuerda entre las dos partes. Pero si una de las partes no quiere, no está obligada a resolver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hace año y medio llevan y la respuesta la dio Alexander y Mónica la complementó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a negociar y el patrono dice, no, yo no estoy en la discusión si hay un pacto colectivo vigente. Ahí se plantean los puntos de derecho. Cuando se da el emplazamiento correspondiente, se plantean los puntos de derecho. ¿Qué es un punto de derecho? Hacerle ver al juez que lo que la otra parte solicita no es dentro del marco de la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay jueces que dicen no se acepta el punto de derecho y vengan con nosotros. ¿Y qué le dice la parte patronal? Mire, es que no podemos negociar porque no estamos en la capacidad económica. Apenas año y medio atrás negociamos un pacto colectivo y al final no podemos. Entonces se da por agotada la conciliación. Entonces, ¿qué hacen los trabajadores? Se van a la huelga. ¿Es legal la huelga? Sí, es legal porque pasaron por los requisitos que establece el 241 y agotaron el procedimiento de conciliación. Pero va a ser justa esa huelga amparados en lo que establece el último requisito del 242. ¿Creen ustedes que va a ser justa esa huelga? No. Ya lo dijo Alexander. Entonces el juez dice, se declara la huelga legal, pero es injusta. Y ustedes no pueden estar holgando. Porque si no sé si me doy a entender. ¿Ya? Estos son los temas de los silogismos jurídicos o la hermenéutica jurídica. Se recuerda, a mí tampoco me gustaba filosofía del derecho. Pero ya cuando empecé a litigar todos estos temas, me puse a leer yo solito y ni modo añoraba esas clases que me daba el licenciado López Permún. Yo creo que ya falleció, si no, yo creo que ya falleció, ¿verdad? No recuerdo. No, yo creo que está vivo. Él era muy bueno. Entonces, ¿y cuál es la huelga injusta? Ya, pues esa huelga que de una u otra manera, pues se les quedó claro cuál es la huelga legal, la huelga justa. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Y la injusta? También. También, licenciado. Entonces, al final, creo que sí debemos de tener claro esos conceptos, ¿ya? Porque, dígame, Aurora. Buenas tardes, licenciado. Licenciado, pero cuando se hace el pacto colectivo en el proyecto que están haciendo, no queda como ese plazo en el que eso se va a respetar, tanto de una parte como de la otra, para no presentar, digamos, ampliación de ese pacto, para evitar eso. Sí, sí se presenta, pero miren, yo no sé, pues, ¿a cuántos de ustedes les gusta el derecho? Y no porque sea yo, porque no lo hagan por mí, les agradezco mucho la diferencia.
Pero ¿a cuántos de verdad les nace el derecho de trabajo, les gusta el derecho de trabajo? Y díganlo, por favor, gracias si a todos, pero si no les gusta, díganlo. ¿A quiénes les nace? O cuando muy empecé la clase me dijeron, por eso se recuerdan que les pregunté si les gustaba el derecho de trabajo. Y la mayoría me contestó derecho penal, porque se hace más luego dinero. Pero ¿a cuántos les apasiona o les gusta el derecho de trabajo? No sé. A mí sí, licenciado. A mí sí, licenciado, a mí sí me gusta. A mí me gusta más que todos. No lo digan porque no le voy a bajar puntos porque eso no tiene puntaje. A mí no mucho, Lick. Gracias, Alexander. Entonces, vamos a tomar su ejemplo, Alexander. Entonces, si son gracias a las damas y a los caballeros que dijeron que sí, ojalá de verdad sea cierto, le digo en el buen sentido de la palabra, porque yo los invito a los que de verdad les gusta a que profundicen más el derecho de trabajo, a que puedan estudiar las instituciones del sindicalismo, no en Guatemala, sino el sindicalismo como tal. ¿Por qué? Porque al final, aunque se consigue en el pacto colectivo de condiciones de trabajo, siempre existe el conflicto. Fíjense ustedes que yo les voy a contar una historia. Yo sé que aburro con las historias, pero yo todavía no me había graduado, en el año 2006, 2007, yo era procurador y yo tengo un mentor muy bueno en negociación colectiva que lo contrataron a él porque las bananeras estaban, pues obviamente ya con muchos conflictos y había un abogado reconocido laboralista patronal que ya falleció y pues obviamente ya habían de una u otra manera paralizado la negociación con los dirigentes sindicales, ¿ya? Porque ya no pasaban de varios puntos. Y lo contrataron a él y me dice, mira, ¿me acompañas? Claro, yo trabajaba para él. Yo tendría que 2006, yo estaba 3, 4, 5, 6, yo estaba en cuarto año de Derecho. Y nos fuimos a Izabal, a Morales. Y ahí lo que hizo él fue no hablar con los dirigentes sindicales, o sea, con el comité ejecutivo. Lo que hizo fue hablar con la mayoría de los integrantes de la asamblea. Y les dijo, jóvenes, les propongo A, B, C y D. Ustedes están atrancados, así le hablamos, en estos y estos puntos. Y cuando ellos vieron en qué estaban tanto el abogado patronal como los miembros del comité ejecutivo que habían sido delegados, les dijimos, hablen ustedes a sus delegados para que accedan a esto. Entonces, empezaron a negociar y les dijeron, ustedes tienen que ceder en esto y esto y esto porque es el beneficio de nosotros, porque estaban atrancados las negociaciones o truncadas, perdón por el ley, estaban truncadas las negociaciones porque no se daban dos beneficios para los dirigentes sindicales, para los del comité ejecutivo. Y eso lo desconocía la asamblea. Entonces, cuando nosotros llegamos, hicimos el análisis, empezaron a caminar las negociaciones. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el abogado patronal junto con los dirigentes del comité ejecutivo? Provocaron una situación ellos mismos en donde se fueron a una acción que estaba perjudicando al patrono. Y el abogado patronalista en contubernio con el dirigente sindical. Entonces, cuando nosotros vimos eso, les dijimos al patrono, mire, porque nos contrataron a él pues lo contrataron del extranjero, estamos hablando de Bananeras, y le dijeron, mire, no podemos. ¿Por qué? Porque ellos viven del conflicto. Por eso es que yo les digo a ustedes, hay dos tipos de abogados. Los que viven del conflicto y los que vivimos para resolver el conflicto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no sé quién hizo la pregunta, no queda en el... Claro que queda, pero si eso le va a generar al comité ejecutivo más inamovilidad, le va a generar más aspectos, ustedes creen que no lo van a hacer. Ahí es donde yo siempre he dicho, mire, yo soy un fiel creyente en la libertad sindical, pero una libertad sindical transparente y correcta. Nosotros hemos promovido procesos para destituir a dirigentes sindicales malos y hemos, no procesado, pero sí hemos promovido
denuncias penales en contra de dirigentes sindicales malos, que incluso han sido sentenciados penalmente. Entonces, al final, a los que les gusta el derecho de trabajo, yo los invito a que lean las instituciones, porque el sindicalismo es algo muy bonito. El sindicalismo se dio por esa lucha que esa situación, que esos malos patronos hacían en contra de los trabajadores. Entonces, aunque quede, si existen intereses, se va a hacer. Perdón, a mí me dan la palabra y hablo, ya me desvía el tema, pero por eso es que la huelga injusta. ¿Tienen dudas ustedes sobre huelga justa e injusta, jóvenes? Adelante, Karina. Lick, una pregunta, como acá en el artículo 242, en el segundo, es el primer párrafo, solamente dice que es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos, serían los 3, ¿verdad, Lick, que al inicio se mencionaron? Así es, porque más abajo regula, es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. ¿Ya? Gracias, Lick. Para servirle. Entonces, si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y protección social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Esas son las consecuencias. Pero si la huelga legal se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que durare la huelga y los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. Esas son las consecuencias que pueden darse si esto pasa. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Una huelga legal puede ser justa o injusta. Y una huelga nunca debe de ser ilegal, pero tampoco puede ser justa o injusta. Por eso les hice las preguntas. Y qué bueno que Karina fue la única que contestó, la felicito. En el sentido pues de que tienen ustedes que tener el valor, jóvenes, de decir, así como Alexander que contestó y pues hubo que aclarar algunos temas. Aquí se pueden equivocar, en otro lado ya no. Ahora bien, ahorita vamos a entrar, por favor, todos con su código de trabajo. ¿Tienen alguna duda de lo que acabo de explicar? No, licenciado, gracias. Dígame, Mónica. Licenciado, fíjese que yo solo quisiera preguntarle si dónde podría buscar o cómo podría saber, porque fíjese que cuando yo era pequeña, tuve un tío que trabajó en una empresa que se llamaba Cavisa. Es una maquila. Era de vidrio. Ah. Y ellos hacían vasos y cosas de vidrio. Pero como yo era pequeña no entendía mucho el asunto y lo que sí oía que decían era que estaban en huelga. Se habían puesto en huelga y todo, pero que habían apagado los hornos y que esos hornos siempre tienen que estar encendidos. Así es. Entonces, a raíz de todo eso, la empresa se esfumó y todos los trabajadores y ganaban muy bien, fue como en los años 80, ganaban muy bien, pero después de eso hubo muchas repercusiones porque mi tío que ya falleció, estuvo en la huelga y todo eso, y luego los despidieron a toditos, no quedó ninguno, la empresa cerró, y mi tío nunca pudo conseguir trabajo en otra empresa, ya no, como que los hubieran listado y los mandaron a todos lados, que él ya nunca consiguió trabajo, y entonces él, como era electricista, ya se dedicó a eso, pero así con trabajos aparte, y de ahí nunca más volvió a trabajar en ninguna empresa. ¿Y qué es lo que usted quiere saber ahora, la historia, qué huelgas hacían y todo? Lo que yo estoy percibiendo ahora es que ellos hicieron una huelga y seguramente fue de esa huelga ilegal, que de una vez se tiraron a la huelga, apagaron hornos y ahí perjudicaron la empresa. Sí, pues. Y entonces las represalias fueron que cerraron la empresa, echaron a todos, no hubo nada, y después las repercusiones fueron para los trabajadores, que todos los trabajadores se quedaron sin trabajo. Entonces,
Pero ahora que yo estoy estudiando esto, ya puedo comprender un poco más de lo que realmente fue pasando en esa situación, ¿verdad? Que los pasos, ¿verdad? Como cada quien se va, así cada uno, la huelga, la empresa tuvo pérdidas, los sacaron a todos y así. Y encima después hubo repercusiones para los trabajadores. Sí. No, gracias, Mónica. Buena su aportación. Yo le recomiendo que usted pueda buscar en la hemeroteca. En la hemeroteca, porque, bueno, cuando habla la universidad, ustedes tuvieron yo creo que con ustedes lo hablamos, no sé si fue con ustedes tuvieron la oportunidad de llegar algún semestre a la universidad. No, ¿verdad? Sí, yo sí. ¿Ustedes qué? Sí, licenciado. Ustedes son 2004 año, ¿va? Solo como 2 meses, licenciado. Sí, pues 20, 21, 22, 23, 4 años. Les digo porque, bueno, hay carnet de todos aquí, pues, pero para los que ingresaron en el 2020, que son carnet 2020, no sé si tuvieron la oportunidad de visitarle a la Biblioteca Nacional. En el 5º nivel está la hemeroteca. Bueno, ahí estaba hace 2 años. Pero ahí están todos los periódicos y ahí está toda la información de lo que pasaba en la historia de Guatemala. Si alguien más tiene alguna información, pues la puede compartir acá para que Mónica Paola pueda saber qué pasó con su tío y para que todos ustedes puedan saber también qué pasó como un aspecto eminentemente académico y referencial, qué pasó con eso, porque lo más seguro, Mónica, es que se fueron a una huelga ilegal. Y si es una huelga ilegal, ya no importa saber si fue justa o injusta. No sé si me explico. Primer término o primer aspecto, huelga legal. Si es una huelga legal, ya después se le dice a los trabajadores, bueno, la huelga va a ser declarada legal, pero ustedes creen que la huelga va a ser justa e injusta, porque si es justa, les pagan sus salarios, pero si es injusta, solo realizan la huelga, pero no les van a pagar salarios. Esos son los aspectos que ustedes como abogados laboralistas deben de tomar en cuenta. Entonces, ¿alguna duda, jóvenes, antes de que iniciemos con el procedimiento para declarar una huelga? Bueno, todos nos vamos al artículo 394, por favor. Son 7 pasos para declarar la huelga. Ya saben ustedes cómo trabajamos. Arriba le pueden poner procedimiento para declarar la huelga. No crean que esto me lo sé de memoria. Esto lo estoy leyendo en mi código, pues. Paso número 1. En caso de que no hubiera arreglado ni compromiso ir al arbitraje. Gracias, Gloria. No sé qué envió, pero gracias, Gloria. Dentro de las 24 horas siguientes de fracasar la conciliación, primer requisito, dentro de las 24 horas siguientes, no 25, no 36. Ojo, ¿cuál es un principio esencial de derecho colectivo del trabajo, señores? Todos los días y horas son hábiles. ¿Qué pasa si la huelga, si la conciliación fracasó el día viernes? ¿Esas 24 horas serán el día lunes o es el día sábado? A ver, Nixon. Nixon. No se le escucha, Nixon. Okay. Tiene apagado su micrófono en plan. A ver, jóvenes, Alexander, ya que encendió el micrófono. Alexander. Sería el día sábado. Así es. Gracias, Nixon. Gracias, Leslie. Es el día sábado. ¿Por qué? Porque todos los días y horas son hábiles. Primer requisito. ¿Ya? Ahora nos vamos al paso número 2. Y nos vamos a la última frase de este primer párrafo. ¿Ya? El juez va a verificar si se han llenado los requisitos determinados en el artículo 241 y 246. ¿Van conmigo? Paso 1, 24 horas. Paso 2, se han llenado los requisitos determinados en los artículos 241 y 246.
¿Ya? Paso 2. Una vez llenado estos requisitos, nos vamos un poquito más arriba del párrafo en donde regula el auto correspondiente será dictado a reserva. 24 horas. Ya se ubicaron conmigo. Sí, no, más. Sí, Lick. Va. Paso 1, dentro de las 24 horas. Paso 2, el juez constata los requisitos determinados en los artículos 241 y 246. Paso 3, el auto correspondiente será dictado a reserva. Solo en ese aspecto hay 3 pasos, perdón. Solo en ese párrafo hay 3 pasos. Paso 4. Siguiente párrafo. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelación de Trabajo y Previsión Social. Paso 4. ¿Por qué creen ustedes que se consulta a la sala? Jóvenes. Para saber si es de su competencia, Lick. ¿Alguien más? Gracias, Alessandra. No sé si es porque es de trabajo y previsión social. Ok, gracias, Karina. ¿Alguien más? Licenciado, también para ver si el sindicato estaba con los requisitos legales para su inscripción, como usted nos comentó. Ok, ¿alguien más? Aquí necesitamos ideas. ¿Alguien más, jóvenes? A ver, Mariela Lisbeth, ¿por qué cree usted que se eleva a la sala? Mariela. Licenciado, porque dice que se hará el pronunciamiento definitivo. Sí, pero ¿por qué? Usted está pasando al paso 5, pero ¿por qué cree usted que se eleva a la sala? Ay, no sé, licenciado. ¿Alguien más? Última, a la 1. Dice es que cuando se eleva es, digamos, en administrativo o en otros procesos cuando alguien va a revisar esa actuación, ¿verdad? Por ahí va la cosa. A ver, Mónica, ya le dieron el chivo. Sí, licenciado, yo pienso que pasan los documentos a la sala para que ellas determinen si se llenaron los requisitos de la conciliación anteriores, todos los requisitos, todos los pasos anteriores, la vía, ay, ¿cómo es? La vía, no me recuerdo. La vía directa. La vía directa y lo primero, antes de la conciliación, la vía directa y todo eso, la sala debe determinar si se llenaron todos esos requisitos. Ok. A ver, Ingrid. Y como el paso número 3 dice que se dicta un auto, quizás lo elevan al Tribunal Superior para saber si lo confirma o lo revoca. Ahí va. Aurora e Ingrid. ¿Qué es la apelación? Regresémonos a los que estuvieron conmigo en Derecho Procesal del Trabajo 1. ¿Qué es la apelación? Mónica, usted estuvo conmigo el semestre pasado, ¿ah? No. ¿Quién estuvo conmigo el semestre pasado? Rosita. ¿Qué es la apelación? Rosita se me hizo la vaca. Es la que, no, es la que se dicta ante algún auto. ¿Qué es el recurso de apelación? ¿Quién más estuvo conmigo el semestre pasado? Bueno, todos recibieron Derecho Procesal del Trabajo 1. ¿Qué es el recurso de apelación, jóvenes? Licenciado, es el recurso que se interpone ante un tribunal superior cuando no se está de acuerdo con la sentencia. Ahí está. El recurso de apelación es un mecanismo de defensa o es un medio de impugnación que la parte agraviada interpone para que las actuaciones puedan ser revisadas por un tribunal distinto al que las dictó. ¿Y por qué de oficio se envía el juez
al tribunal o a la Corte de Apelaciones correspondiente para que cuando de una u otra manera regrese, establezca que, tal y como lo dijeron, se llenaron los requisitos. ¿Y eso qué pasa? ¿O eso qué va a pasar con eso? Que el patrono no pueda venir y presentar un recurso de apelación con tal de retardar el proceso. Eso es. O sea, ya vieron que no estaban tan perdidos. Porque ¿qué es lo que pasa? Entonces, paso 4 será consultada y con esa consulta correspondiente, que va también dentro de la notificación, el patrono que va a hacer, aunque presente la apelación, se rechaza en límite. Muchos dicen es que no se puede rechazar porque se verá el derecho de defensa. Bueno, pues se resuelve inmediatamente si la audiencia fue consultada y llena los requisitos. ¿Me explico? Y dicha respuesta, paso número 5, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a que hacen que recibió los autos. Ahí van 5 pasos. ¿Ya? ¿Van conmigo cuáles son esos 5 pasos hasta ahorita? Sí, licenciado. Paso número 6. Una vez regresado el expediente de la sala correspondiente, el secretario del juzgado comunicará por la vía telegráfica. Ahora ya no es vía telegráfica. ¿Ahora qué es? Ahora el casillero electrónico. Así es, comunicará por el casillero electrónico la parte dispositiva de la resolución correspondiente. Ojo, a los delegados de las partes. ¿A quién le va a notificar? A los delegados de las partes. Ahí si quieren le pueden poner 1. 2, a la Inspección General de Trabajo. Y 3, a la Dirección General de la Policía Nacional. Aquí sería civil, a fin de que ésta tome las medidas necesarias para mantener el orden. Ya saben a quién le van a notificar. A los delegados de las partes, a la Inspección General de Trabajo. Ahora ustedes ya siguen conmigo el match de una u otra manera. ¿Se recuerdan ustedes que cuando de una u otra manera no existe la conciliación correspondiente, el tribunal da un informe a la Inspección General de Trabajo? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Por qué creen que dan ese informe? A ver. Para declarar la huelga ilegal. Para que la inspección, esto estamos hablando del artículo 389, para que la inspección tenga conocimiento de que fracasó la conciliación y lo más seguro es que se van a ir a la huelga. ¿Ya? Paso número 7. Siguiente párrafo, 395. Si no hubiera arreglo o no se hubiera suscrito compromiso de ir al arbitraje, los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada legal, contados a partir del momento en que se les notifique la resolución de la sala confirmando el pronunciamiento del juez. A partir de que los trabajadores reciban esa resolución, tienen 20 días para irse o para estallar la huelga. Antes no lo pueden hacer. Son 7 pasos, estimados compañeros. Dígame, Aurora. Hola, Lick, disculpe. Digamos que en el caso de que estalle la huelga, los términos, ¿cómo son? Porque, digamos, ellos sí se tienen que presentar a labores todos los días, como si estuviesen trabajando en un horario normal, solo que, digamos, no van a hacer sus actividades cotidianas de labores. Porque yo me recuerdo cuando el Ministerio de Educación hace muchos años también hicieron una huelga que igual creo que sí se presentaban, pero no habían clases, o sea, los alumnos no se presentaban, pero ellos sí debían presentarse, tomar asistencia y todo. Así tiene que ser. O sea, llegan, pero al final llegan a hacer nada. Pero, así como usted dice, se tienen que presentar. Tampoco es que se quedan viviendo ahí, pues, porque ahí sería
allanamiento, sería apropiación y retención, un montón de acciones penales. Por eso es, ustedes ya han leído el derecho penal laboral. No, licenciado. La verdad. Con eso, los que estudiaron conmigo el semestre pasado, mencioné un poco el derecho penal laboral, ¿se recuerdan? Entonces, los invito a que lean el derecho penal laboral, por favor. ¿Ya? Entonces, al final, llegan a trabajar y se retiran, pero simplemente no trabajan. No, llegan a sus labores, perdón, pero no hacen nada, sino simplemente se retiran. Por eso es el tema de la importancia esta. Pero la huelga, ellos la pueden estallar. Y artículo 395, paso número 7. Si no hubiera arreglo, no se hubiera suscrito compromiso del arbitraje, los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada de legal, contados a partir del momento en que se les notifique la resolución de la sala confirmando el pronunciamiento del juez. Pasado este término sin haberlo declarado, deben acudir al arbitraje obligatorio. Igual regla rige para los patronos, es decir, ellos tienen que estar en la huelga correspondiente y tienen que iniciar, y ahí nos vamos al último párrafo del artículo anterior. Para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordados y mantenidos, se tramitará la cuestión en forma de incidente. Es decir, los trabajadores le solicitan al juez que la huelga se declare legal. Pero si es una solicitud de declaratoria ilegal, vuelvo y repito, para la declaratoria de ilegalidad de una huelga, de un paro acordado y mantenidos de hecho, se tramitará la cuestión en forma de incidente a petición de parte, pero el periodo de prueba será de únicamente 5 días. ¿Ya? Esos son los plazos que ustedes deben de ir manejando. Las notificaciones que procedan se harán forzosamente a las partes en el centro de trabajo de que se trate. Por eso es que deben de ir a trabajar. O mejor rectifico, por eso es que deben de ir al centro de trabajo aunque no trabajen. ¿Ah, que está fácil? ¿Quién me los quiere repetir? Sí, licenciado. ¿Quién me quiere repetir esos pasos? Yo se los puedo repetir, licenciado. Hágame la campaña, Rosita. Paso número 1, artículo 394. Dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación. Paso número 2. Si se han llenado los requisitos determinados de los artículos 241 y 246. Paso número 3. El auto correspondiente será dictado a reserva. Paso número 4. Dicha resolución será consultada inmediatamente a la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Quinto, la que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella que recibió los autos. 6. El secretario de este último tribunal comunicará por la vía telegráfica, en nuestro caso es casillero electrónico, la parte dispositiva de la resolución correspondiente a los 1. Delegados de las partes, 2. Inspección General de Trabajo y 3. a la Dirección General de la Policía Nacional. Y el número 7 en el artículo 395, si no hubiere arreglo o no se hubiere suscrito compromiso de ir a arbitraje, los trabajadores gozarán de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada de legal, contados a partir del momento en que se les notifique la resolución de la sala confirmando el pronunciamiento del juez. Así es. ¿Y para declarar la huelga ilegal? Último párrafo del artículo 394. Y va a tramitarse por medio de un incidente. ¿Se dan cuenta qué fácil es? Claro, en papel va. ¿Alguna duda, estimados compañeros? Licenciado, el incidente para declarar ilegal la huelga
ese lo va a promover el patrón, seguramente. Claro. Porque los trabajadores no. Así es el patrón lo declara, lo promueve. Gracias, Lick. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Lick, perdone una consulta. Buenas noches. Hola, Brenda, buenas noches. En lo que se podría decir que la huelga se podría declarar legal, entonces los trabajadores sí se tendrían que presentar y no trabajar. Así es. No, si la huelga se declara legal, ojo, es que una vez le notifican a las partes, los trabajadores tienen 20 días para que de una u otra manera estallar esa huelga y solicitar la legalidad. En los dos aspectos se deben de presentar, con la diferencia que si la huelga se declara legal, los trabajadores se presentan al centro de trabajo, no laboran y tienen derecho a recibir su salario. Y aquellos que de una u otra manera trabajaban doble tienen derecho a ganar doble. Pero si la huelga se declara legal, pero es injusta, los trabajadores están holgando, pero ya saben que no tienen derecho a su salario. Esa es la diferencia, Brenda. Ya comprendí. Bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Para servirles, parte de. Adelante, Aurora. Disculpe, licenciada. A la final, digamos que lo que persigue en sí la huelga es que siempre se vuelva a revisar el pacto colectivo y a la final, después de la huelga, a ver, ahí sí que cuánto aguanta la parte más afectada, que en este caso sería la parte patronal, para que sí firme el convenio colectivo el pacto colectivo de condiciones de mejoras de trabajo. Disculpe. Así es, porque de igual manera, después de la huelga, se tienen que ir obligatoriamente a un arbitraje. Por eso en la diapositiva ustedes van a encontrar el plazo para estar a la huelga. 20 días que acabamos de leer. Pero ojo, aquí hay un tema muy importante, que es un derecho vigente, más no positivo, pero lo tenemos que dar. Pero primero quiero saber si está claro lo que acabo de explicar. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Lea el artículo 188, por favor. Artículo 138 dice, es ilegal la huelga que declaren los trabajadores cuando la embarcación se encuentre navegando o fondeada fuera del puerto. ¿Qué es fondeada fuera del puerto? Estacionada fuera del puerto. Cuando están navegando. Imagínense, ustedes están en su crucero y se van a una huelga, le dicen, mira, fíjate que se estalló la huelga aquí. Ellos no pueden venir y parar el crucero a medio mar. O el barquito a medio mar. Ese es el único caso en donde la huelga se va a declarar ilegal. Aunque tengan la razón. Pero es por causas eminentemente justificables. Imagínense, se va a Beverly Ojana a su crucero bien contenta y dice que va a regresar en 8 días y resulta que le hacen la huelga por allá. ¿Qué va a hacer? Bueno, si era de boda que andaba paseando, pues feliz va a estar ahí. Bueno, también va. Ahí sí, buen punto. Punto de tesis. ¿Alguna duda, jóvenes? Todos los días son hábiles. Las consecuencias que pasan, que es lo que estábamos hablando, pues obviamente precluye ese derecho a estallar, la que ya les había explicado. Y 2, obligatoriamente nos tenemos que ir al arbitraje. ¿Ya? Eso es así. ¿Y qué es lo que pasa con la terminación de los contratos de trabajo de los trabajadores participantes en una huelga legítima? Aquí es un tema bien, aquí sería ilegítima, perdón, es ilegítima. ¿Qué es lo que pasa? Que de esto trata la sentencia que yo el jueves les voy a preguntar. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que pasa es que sí, el patrono tiene el derecho, ¿ya?, de llegar y solicitar
el despido de todos sus trabajadores que colgaron de manera ilegítima o ilegal. ¿Ya? Alguien que me lea el artículo 244 del Código de Trabajo, por favor. Artículo 244. Cuando una huelga sea declarada ilegal y los trabajadores la realicen, el tribunal debe fijar al patrono un término de 20 días durante el cual éste, sin responsabilidad de su parte, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los laborantes que holgaren. Las mismas reglas rigen en los casos de huelga de hecho o ilegítima. Quedan a salvo las sanciones penales que en contra de los huelguistas impongan los tribunales comunes. Los nuevos contratos que celebre el patrono no pueden contener condiciones inferiores a las que en cada caso rigieron antes de realizarse el movimiento de huelga. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por esto va la sentencia. Si la huelga es declarada ilegal, el patrono tiene 20 días para despedirlo. Y después de despedir. Entonces, lo que argumentaron aquí es que no se les había notificado, pero mejor lean ustedes y me van a dar su apreciación. Y eso es lo que pasa cuando una huelga es declarada ilegal e ilegítima. ¿Ya? Es un tema muy importante que ustedes deben de tener claro, jóvenes. ¿Alguna duda? Adelante, Aurora. Lidia, como siempre, hablándole. También están excluidos de estas huelgas, ¿verdad, licenciada? Digamos, como usted decía, lo de la navegación marítima o también los servicios esenciales, empleados públicos, servicios mínimos, o sea, no, ellos no pueden porque por lo mismo, ¿verdad? Exacto, la ley de sindicalización y regulación de huelga de trabajadores del Estado. Eso ahí está, artículo 1, 2. Gracias. Para servirles. ¿Está claro, jóvenes? Más o menos sí, más o menos no. Bien claro, licenciado. Bueno, pues vamos a ver, está claro, pues. Ahí lo leen, por favor. Y después vamos a seguir con algunos aspectos que hacen falta sobre ya conclusiones para entrar a ver el arbitraje, ¿vieron? Y vemos el arbitraje y vemos el juicio ejecutivo laboral colectivo y ya pueden descansar de mí. Licenciada, perdone, y la presentación sí la envió, yo no la vi. Es que el semestre pasado usted también la final nos dijo que nos la iba a enviar después de los exámenes, pero ya no la envió el semestre pasado y ahorita no sé si ya nos hizo el gran favor, perdón, No, es que del segundo parcial. Qué pena con ustedes, miren, no es justo, ahí sí me da culpa, dirían, pero No tenga pena, igual nosotros esperamos porque ustedes pagan nuestro así como a ustedes se les olvida leer las sentencias, a mí se me olvida ver. Entonces, sí, es que tenemos tareas de clínicas, viera cómo nos dan. Sí, pero igual todo es valedero. Disculpen, la vamos a tener lista para el jueves. Se la voy a enviar, disculpen, qué pena. No, pero a mí se me olvida, de verdad. Yo se la voy a enviar, ¿vieron? Me recuerdan siempre, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche.